¿Quién ganaría en un enfrentamiento inesperado? ¿Una tortuga o una serpiente? Sí, lo sé. Suena como un duelo sacado de una fábula antigua. Una criatura con un caparazón que parece una fortaleza medieval, contra una cazadora flexible, silenciosa y venenosa. Pero créeme, lo que vas a descubrir hoy no es solo un versus curioso, es una lección de supervivencia que puede cambiar la forma en la que ves a estos animales. Imagina la escena: un lago tranquilo, hojas que crujen, silencio absoluto, y de repente aparece una serpiente deslizándose buscando alimento. Frente a ella, una tortuga avanza lenta, como si nada pudiera alterarla. La pregunta es inevitable: ¿la lentitud puede vencer a la velocidad? ¿La defensa eterna del caparazón puede resistir la astucia y el veneno? No pestañes un segundo, que esto te sorprenderá. Hablemos primero de la serpiente. Las serpientes son la definición perfecta de menos es más. No tienen patas, no tienen brazos, pero aún así dominan ecosistemas enteros. ¿Cómo lo hacen? Con sigilo, con músculos que parecen resortes y, claro, con un arma secreta: el veneno. Algunas, como la cobra real, pueden inyectar suficiente veneno para derribar a un elefante. Pero aquí viene lo interesante: no todas las serpientes necesitan veneno. Algunas, como las boas y pitones, usan la fuerza bruta para estrangular a sus presas. Dato curioso: las serpientes pueden abrir su mandíbula hasta 150 grados. Eso significa que podrían tragarse una presa que duplica su tamaño. Y sí, si lo estabas pensando, una tortuga pequeña podría entrar en esa ecuación. Ahora vayamos con la tortuga. La tortuga es básicamente un tanque de la naturaleza. Su caparazón está formado por hueso y queratina, el mismo material de nuestras uñas, pero reforzado como una armadura. Y lo mejor, no es solo una cáscara, forma parte de su esqueleto, conectado a su columna vertebral y costillas. En otras palabras, no puede quitárselo ni aunque quisiera. El caparazón puede soportar presiones brutales, incluso mordidas de depredadores grandes. Y ahí está su genialidad. Mientras otros animales evolucionaron para correr más rápido o cazar mejor, las tortugas apostaron por la resistencia. No importa si la serpiente ataca, la tortuga puede simplemente cerrarse en su caparazón y esperar. Entonces, ¿qué pasa cuando se encuentran? Pues preguntémosles. La serpiente va en contra de la tortuga, la mira fija, se desliza veloz, lista para atacar, clava sus colmillos, o al menos lo intenta, pero lo único que muerde es una muralla de hueso y queratina. La tortuga, inteligentemente, se refugia en su caparazón. La serpiente se desespera, busca el cuello, las patas, quiere aplicar su veneno. Pero nada funciona. Es como intentar perforar una roca con una aguja. Al final, cansada y frustrada, la serpiente retrocede, y la tortuga, lejos de quedarse pasiva, la ahuyenta con movimientos bruscos. La serpiente huye al agua más cercana, buscando refugio. Un dato curioso: en culturas antiguas, la tortuga siempre representó la sabiduría y la eternidad. En mitologías asiáticas, incluso carga al mundo sobre su caparazón. La serpiente, en cambio, casi siempre se asocia con misterio, peligro, incluso engaño. Y hoy vimos por qué. El simbolismo no está tan lejos de la realidad. Científicamente, lo fascinante es que ambas criaturas son reptiles, descendientes de ancestros que dominaron la Tierra hace millones de años. Es como si fueran primos lejanos en una reunión familiar, que de vez en cuando termina en pelea. Volviendo a nuestro encuentro, vemos algo inesperado. Cualquiera pensaría que la historia terminó ahí, que la tortuga vuelve a su lento caminar y la serpiente desaparece. Pero no, esta no es una tortuga cualquiera, es una tortuguita rencorosa. Con paso firme la sigue hacia el lago, y cuando la encuentra cambia todo el guión. La tortuga se lanza al ataque, los roles se invierten. La serpiente, sorprendida, intenta escapar, pero no es suficiente. La tortuga atrapa a la serpiente y con una mordida potente e inesperada le arranca gran parte de la cola, devorándola como si dijera: el que busca encuentra. ¿Quién lo diría? La que parecía víctima se convirtió en verdugo. La lenta amiga mostró que bajo ese caparazón se esconde una guerrera. En definitiva, la próxima vez que vea una tortuga, trataré de no irritarla. El giro inesperado siempre es posible. La tortuga no solo se defendió, también atacó. Nos enseña que la mejor estrategia a veces es sorprender a quien ya cree haber ganado. ¿Te das cuenta de lo fascinante que es esto? Una batalla que parece desigual, en realidad se convierte en una lección de astucia y resistencia. La serpiente representa el ataque, la agresión. La tortuga, la paciencia, la defensa. Y sí,
Si pensabas que las tortugas solo sirven para caminar despacito y posar en caricaturas, la naturaleza se encarga de corregirte. Pueden ser lentas, pero también rencorosas. Entonces, ¿quién ganó este duelo? La serpiente huyó herida. La tortuga se quedó victoriosa. Pero la verdadera lección es otra. Nunca des por perdido a alguien solo por su apariencia o su ritmo de vida. La aventura no termina aquí. Apenas comienza. Descubre conmigo el próximo video y sigamos explorando juntos las criaturas más fascinantes del planeta. Puedes comentar qué te pareció el video, queremos saber tu experiencia.